Fusión 102.5 presenta música, palabras, poesía. Letras al aire. Un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas. Porque el gozo lector se comparte. Producción y conducción, Mónica Morales. Esto es Letras al aire. ¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Soy Mónica Morales y estaré acompañándote desde los micrófonos de Fusión 102.5 FM, Inicia la Ruta, y a través de internet en www.imer.mx/fusión. También saludos a quienes nos escuchan ya desde nuestro canal de Facebook, nuestra página de Facebook, Letras al Aire, en el Facebook Live. Saludo en los controles técnicos a mi estimado Carlos Aguirre y le agradezco desde ya su apoyo en los controles, haciendo la magia para que esto llegue a tus oídos. Te invito a quedarte en esta edición de Letras al Aire, donde vamos a compartir, como ya es costumbre, efemérides literarias y también las recomendaciones lectoras, porque bueno, el gozo lector se comparte. Además, en la entrevista, hoy nos acompañan en la primera parte Roberto Salomón a propósito de sus recientes conciertos en Tijuana, musicalizando la película Breakfast at Tiffany's en jazz. Y en la segunda parte del programa platicaremos con Jesús Quintero y Ramón Verdugo de Tijuana Hace Teatro sobre sus proyectos, temporada de presentaciones, convocatorias, etcétera, etcétera. Te comparto los teléfonos en cabina por si gustas ponerte en contacto. Son 681-3393 y 681-3394. Y bueno, te invito a quedarte en Letras al Aire porque esto apenas comienza. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Efemérides literarias en Letras al aire. Y continuamos en Letras al Aire. Y bueno, ya estamos así en lo que nos dimos cuenta, y es la segunda semana de julio. Y vamos a recordar a nuestros cumpleañeros, escritores, autores, autoras que en estas fechas de julio tuvieron a bien nacer. Y bueno, un día como hoy, pero de 1918, nació el poeta mexicano Alichu Macero. Él pertenece a esta generación de medio siglo donde estuvieron Octavio Paz, Rosario Castellanos, Huerta, Margarita Michelena. Sin embargo, como diría Dionisio Morales, está más ubicado en, digamos, en tono, estilo, en voz a los contemporáneos. Esa es su opinión. Su producción poética fue breve, pero sólida, así muy a lo Juan Rulfo, pero en la poesía, Alichu Macero publicó únicamente 3 poemarios y fueron Páramo de Sueños en 1944, Imágenes Desterradas en 1948 y Palabras en Reposo en 1956. Y él falleció hasta el 2010, o sea, él dijo, es todo lo que voy a publicar, supongo. Pero bueno, les voy a compartir un poema de la antología de poesía amorosa que precisamente prologa Dionisio Morales, una edición del Conaculta y el Secut de 1999. Esto se llama Poema de Amorosa Raíz y dice así: antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Antes que luz, que sombra y que montaña miraran levantarse las almas y sus cúspides. Primero que algo fuera flotando bajo el aire, tiempo antes que el principio, cuando aún no nacía la esperanza ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios,
antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran, ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo, ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. Ahí, poema de amorosa raíz de Alicho Macero, que nació un día como hoy, 9 de julio, pero de 1918. Mañana, ¿no? Un 10 de julio, pero de 1871, nació el novelista francés, autor de En busca del tiempo perdido, Marcel Proust. Y también, un 10 de julio, pero de 1902, nació uno de los poetas cubanos más populares e importantes del siglo XX, Nicolás Guillén. Recibió, por ejemplo, el Premio Stalin de la Paz en 1954 y la Orden de José Martí en 1981. En 1983 fue el primer galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Cuba. Fue nombrado Poeta Nacional de Cuba y miembro de la Unión Nacional de Escritores de Cuba en 1961, donde ejerció como presidente durante más de 25 años. Y les voy a leer un poema que se llama Canción y que se van a dar cuenta que seguramente ya lo habían escuchado, pero en voz de Pablo Milanés. Y dice así: ¿de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo? ¿Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, y yo muriendo, dice Nicolás Guillén. También el 10 de julio, mira qué día tan particular para los nacimientos de escritores. En 1931 nació Alice Munro, escritora canadiense, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2013, y decía la Academia del Premio Nobel, por ser la maestra del cuento corto contemporáneo. Entre sus obras se puede mencionar Demasiada felicidad, del 2009, Secreto a voces, de 1994, y Las lunas de Júpiter, de 1978, por decir algo. Y también, bueno, ya pasando, cambiando de día, el 12 de julio de 1904 nació el poeta chileno, Premio Nobel en 1971, Pablo Neruda. Y pues bien, estas fueron los cumpleañeros y cumpleañera de la semana en Efemérides Literarias de Letras al Aire. Continuamos. Letras al aire, la entrevista. Continúas en Letras al Aire y tengo el gusto de que nos acompañe esta noche el pianista y compositor, digamos, regiotijuanense, ¿no? Nacido en Monterrey, pero radicado por muchos años en esta ciudad fronteriza y donde has desarrollado gran parte de tu carrera. Roberto Salomón, bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Muchísimas gracias a ti, queridísima Mónica Morales Rocha, por la invitación y también por tantos años de seguirnos y de tantas aventuras juntos, ¿no? De fiesta, de trabajo, de colaboración sí, que hemos tenido al paso de los años aquí en esta frontera. Y bueno, la invitación el día de hoy es en particular por un trabajo que has estado presentando en Tijuana, que no es el primero, digamos, de su tipo, porque tú tienes ya una trayectoria musicalizando películas. Así es. Empezamos, no sé, hace pues varios años. Hace varios años, pero también debo decirte que la razón por la cual me gusta musicalizar
cine en vivo, o sea, con música en vivo, es Ujú, porque soy un cinéfilo desde muy temprana edad. O ujú, sea, desde, no sé, que tenía 8 o 7 años, empecé a leer sobre cine, leía las reseñas de internacionales ujú. que se escribían de muchas películas, y sobre todo en Monterrey, reseñas de escritores también que escribían sobre el cine mexicano. Ok, Entonces, mi vida ha sido marcada por el por cine. el cine y por lo que se escribe sobre cine y el Ujú. análisis cinematográfico. Entonces, tengo esa vena muy pronunciada. Y me han dicho algunos de mis amigos que tengo una sensibilidad muy específica a la hora de ejecutar música en vivo para cine. Recuerdo mucho una entrevista que tuvimos hace varios años, Ujú, en particular en aquella vez era por la película El piano sí. de Jane Campion. Recuerdo que nos compartías que cuando viste esa película, la música de Michael Nyman así como Ujú. que te voló la cabeza y que fuiste al cine varias veces Sí, aprenderme la música, exacto, en ¿no? épocas donde no había, ¿no? Lo que tenemos ahora No era tan fácil conseguir partituras y mucho menos. de eh, una película reciente. bueno, porque aparte yo estudiaba en un conservatorio clásico, entonces el mundo era Mozart, Ujú, Bach, y para mí ir al cine y aprenderme una partitura fue un ejercicio muy, como es, muy adelantado a lo que hago ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, para este concierto de Breakfast at Tiffany's, ujú, pues no hay partituras. O sea, está ok, la partitura está olvidada. O válgame. sea, y entonces tuve que hacer un esfuerzo y no, porque la verdad es que sí tengo una habilidad muy específica, tengo un oído portentoso y una memoria musical Para, única. Ajá, entonces tuve que aprenderme todas las armonías y eso fue un estudio muy, muy lindo. Entonces, o sea, este proceso que yo hago, lo vengo haciendo desde niño, ¿no? y bueno, en este mes, en julio, estás en Tijuana con esta película, Sí. Breakfast at Tiffany's, Mm. una película de 1961 con música de un compositor muy relevante, Sí, ¿no? Estadounidense, muy Henry conocido. Mancini. Sí. Pero hace ratito, fuera del aire, platicábamos y me decías que no es solo como Ujú. el soundtrack Sí, de la película per se, sino toda claro. una evocación a una época. Pues es que aparte sí soy un adaptador de la música más bien, Ujú, o sea, recalco la palabra adaptador, ujú, porque no es tal cual fue escrita, ¿no? O sea, ujú, la música tiene que ser adaptada al piano y a mi universo, entonces, claro. pues am, es una tarea muy audaz de mi parte, poco ortodoxa, y aparte me gusta hacer guiños hacia, porque hago un mapa conceptual, ¿no? A la Ujú. hora de hacer un proyecto. Entonces, en este caso y específicamente, ¿Qué buscabas, no? buscaba también qué se escuchaba en la época. Ujú, Entonces, en 1961 el bossa nova ya había llegado a Estados Unidos y fue una bomba, ¿no? estaba, ajá. Tanto así que en la película, digo, no quiero dar muchos spoilers, pero hay una parte en la película donde ella se enamora o se quiere casar con un brasileño, Ok. ¿no? Y hay como este guiño hacia la música de Brasil. Entonces, sí, me parecía muy interesante yo tocar bossa nova dentro de la película, a pesar de que no fue compuesta para el cine. Propiamente, Sí, exacto. propiamente, o no es parte del soundtrack, Ujú, pero ha sido muy bien recibida, la verdad. Hice 2 funciones en el Tijuana Jazz Club. El día de mañana hay una función la llena y hay próxima, una ajá. demanda muy grande, entonces yo creo que haremos otra función y me funciona a mí, ¿no? Ujú, Porque no soy un pianista clásico, o sea, ujú, ni tampoco soy un jazzista, eh, ¿cómo decirte? O sea, al pie de la letra, ¿no? claro, O sea, ajá, para mí el jazz es una oportunidad de tocar otros géneros de una forma distinta, ¿no? claro. Platicábamos también hace un momentito antes de entrar al aire, bueno, todo este, como, pues no polémica, pero sí que si bien la película es parte de la novela de Truman Capote, Sí. que incluso en su momento ni Mm, Truman Capote estuvo como muy de acuerdo con la mm, adaptación, pero que finalmente literatura y cine son dos lenguajes claro, diferentes, sí. ¿no? Tú me compartías también, ¿no? Esta reflexión sobre cómo el personaje de Holly Mm, Golightly
de la novela, Ujú. pues es mucho más complejo y oscuro de Sí. lo que Hollywood retrató. Sí, para mí es muy interesante porque he leído a Truman Capote Ujú, en varias etapas de mi vida, ujú, Música para Camaleones, por ejemplo, y específicamente Desayuno con Diamantes, ujú. ¿verdad? Que el título es hermoso en español. Sí. Bueno, él habla sobre esta fascinación que él tenía con una chica vivía en Nueva York como una especie de escort, Ujú. ¿no? Muy distinta a como son los escorts hoy en día, Sí, ¿no? sí. Pero la película habla sobre esa fascinación y la identidad sexual del protagonista no es heterosexual. Entonces eso fue cambiado y adaptado por Hollywood y la convirtieron en una comedia romántica cuando la La novela novela no llevaba ese. no Ujú. llevaba ese tono, ¿no? Este, pero estamos hablando de Truman Capote, ¿no? Que un escritor muy fantasioso que tenía esta adoración por sus mujeres, Sí, sí. ¿no? No sé si hayas visto, pero creo que hace 2 años, Ryan Murphy, quien es un creador, hace series de televisión americanas, Ujú. sacó una serie que se llama Feud, que en español se llama Enemistad. Y Ok, una de las temporadas habla sobre Truman y ok. su obsesión con todas las mujeres de la alta sociedad en Nueva York. Y bueno, desde allí también Está le vi esa. yo, o sea, yo quería, me llama mucho la atención ese mundo, ¿no? Entonces, De pronto, bueno, me tocó leer por ahí el planteamiento de que incluso el personaje de Holly Golightly de la novela ujú, estaba de alguna manera también como inspirado en la mamá de Truman Capote, que también sí, vivió en Nueva York, ¿no? Hasta así que se es. casó con el padrastro de Truman, etcétera. Así es, igual que Tennessee Williams, obsesionados con la madre y que la hacen Su musa, ¿no? musa y ciertas partes de la personalidad la convierten en personajes entrañables, Ujú, ¿no? Pero regresando al punto de Truman y de esta adaptación que hizo Hollywood, pues ujú. es una comedia romántica que él había envisionado a Marilyn para ser la Sí protagonista. leí, que como que estaba más apegada a lo mejor a lo que a la Así es. visión del personaje en la novela. Sí, pero yo creo que de una forma muy acertada. Pienso que esta película dirigida por Blake Edwards retrata otro ícono de la época, quien es Audrey Hepburn, y Claro, yo te debo decir que las veces que he tocado este concierto en vivo, lloro cuando en varias secuencias momentos, sí. porque la fuerza de esta mujer, yo quería hacer una carta de amor también para ella, ¿no? Ah, ¿No? De ese símbolo de ícono de la moda, de una elegancia monumental, porque aparte ella en esta película actúa de una forma muy distinta, como lo hacen a otras otros. cintas, ¿no? Es Ujú, más superficial, es una mujer. Creo que es un ejercicio actoral muy diferente para ella, muy retador también, ujú. y aquí está inolvidable. Y que finalmente toda esta combinación entre la adaptación que hicieron de la novela, Ujú. a tener a Audrey Hepburn como el personaje principal, Sí, pues lograron un producto redondito, ¿no? así O es. sea, funciona y sigue siendo memorable Ujú. y más de 60 años después, como mencionabas, Ajá. tenemos, ¿no? Una película a la que se vuelve constantemente. Así es, porque la película habla sobre la fiesta eterna, ¿no? Estábamos, algunos asistentes, amigos míos que fueron al estreno, comentaban qué tan relevante es la película, qué moderna, qué Es adelantada a para su su tiempo, tiempo, claro. ¿no? Sí, sí. Y platicando con mis tíos Jorge y Corina, pues ellos también decían, bueno, es que cuando se estrenó fue un poquito de escándalo, ¿no? Por, Por más que suavizaron, ¿no? La historia sí, a final de cuentas, para la pues época. son dos chicos que se dedican a vender su compañía, Claro. ¿no? O a rentar su compañía con millonarios, ¿no? Ujú. Ambos, Sí, ella sí. y él. Ajá. Entonces, bueno, todo eso pues, me pareció muy interesante. E hice toda esta musicalización y debo decir que es mi primer musicalización en cine con una banda de jazz en vivo, Ay, qué genial. pero me ha costado mucho trabajo llegar a este punto porque eh,
y estoy muy, muy contento de hacerlo, porque también el jazz puede haber subgéneros, entonces he encontrado diferentes formas de interpretar y de adentrar dentro quizás del rigor del jazz, o de escribirlo para piano, contrabajo y batería, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Estoy contentísimo de hacerlo. ¿Quiénes son los músicos que te acompañan en él? Me acompaña Carlos María, ese gran baterista conocidísimo en Tijuana, quien fue el primer músico que me acompañó en Tijuana. Y para mí ha sido un verdadero placer redescubrirnos después de casi, no sé, casi 20 años ¿Cómo crees? de conocernos, que hemos tenido varias etapas, hemos tocado en diferentes proyectos, pero después de la pandemia yo me acerqué otra vez a él y ha sido increíble la sinergia, la complicidad, ¿no? Él está en la batería y está Gabriel Grijalva, quien es un contrabajista que está siendo muy activo aquí en Tijuana. También. Es un grandísimo contrabajista también. Entonces, los tres nos hemos hallado muy bien. Hay una comunicación que es muy evidente y el público le ha gustado mucho, ¿no? Ay, qué bueno. Bien, pues estamos casi a punto de cerrar este segmento de entrevista, Roberto. Aprovechamos para que nos platiques qué otras actividades tienes, porque bueno, está el concierto de mañana, pero ya está sold out. Sí. ¿Qué más viene para la región? Quisiera anunciar que tengo un proyecto con mi querido Orlando, quien es uno de mis colaboradores y vamos de muchos años también, y vamos a tener un concierto en el Praga, que es el restaurante Café Praga de nuestro queridísimo Julián Plasencia. Vamos a tener un concierto el próximo viernes, un concierto preparatorio que es especial porque el sábado hemos sido invitados por este teatro que está en Balboa Park, que se llama The Old Globe, y vamos a ser parte de la celebración del Pride del teatro. Y eso va a suceder el próximo sábado, entonces tenemos una especie de evento doble, el 17-18, y luego pues nada, estaré haciendo más funciones de Breakfast at Tiffany's. La siguiente será el 14 de agosto en el Tijuana Jazz Club, y el Tijuana Jazz Club pues, se ha convertido en mi casa. Y está encantador el lugar. Sí, la verdad es un lujo que tiene la ciudad, porque hay otras ciudades donde no pasa esto y donde pasa la magia gracias a toda esa escena jazzística que existe en Tijuana, que hay muchísimos talentos que están llevando espectáculos de gran calidad al lugar. Entonces, pues invitadísimo al público para asistir, ¿no? ¿En dónde te encuentran? ¿Redes sociales para que vean ahí todos tus fechas? Estoy en Roberto Salomón Music, en Facebook y en Instagram. Y bueno, ahí estoy anunciando mis presentaciones y quiero pedirle a tu público que se dé la oportunidad de ir a vivir un momento muy especial, porque lo que pasa en el Jazz Club es como regresarse a otra época. Claro. Y estar en un lugar muy especial, donde se escucha música muy especial, que no es... No en cualquier lado. No en cualquier lado. Sí. Y bueno, también aprovecho, en plataformas de música están tus 2 discos. Así es. ¿Acaso tu inesperada lluvia del 2023 y Bajo la Esfinge del 2020? Bien, pues Roberto, mil gracias por acompañarnos el día de hoy en Letras al Aire. Vamos a estar ahí atentos a tus próximos conciertos. Un placer y un saludo a todos. Continuamos en Letras al Aire. Vamos a una breve pausa de identificación y regresamos. No se vayan. Continúas en Letras al Aire y ya están con nosotros nuestros invitados de la segunda mitad del programa. Les platico, están con nosotros Ramón Verdugo y Jesús Quintero, de una serie de proyectos bien interesantes en torno al teatro. De entrada, Tijuana Hace Teatro, el Teatro Las Tablas, el taller de Tijuana Hace Teatro, la Casa Tijuana Hace Teatro, la Escuela Binacional de Espectadores, el Festival Interprepas Tijuana Hace Teatro, el Festival de Teatro Íntimo y más, porque si no luego no nos queda tiempo. Pero bueno, nos van a platicar. Ramón, Jesús, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Muchas gracias, Mónica, un gusto estar aquí. Pues una de las intenciones es que nos platiquen de entrada, bueno, cómo se gesta
toda esta red de proyectos como egresado de teatro, egresado de literatura? ¿En qué momento detectan, bueno, que había esta área de oportunidad en la ciudad, que si bien teníamos como algunos espacios, no sé, el Teatro del IMSS, el Claro. Secud, como ciertos espacios dedicados al teatro, pero quizás no una formación tanto desde, digo, bueno, ya con teatro en la UABC, ¿no? Pero los espectadores sobre todo, ¿no? O sea, en Tijuana no consumíamos o no había quizás un consumo crítico de teatro. A ver, platíquenos. Pues se ¿Cómo fue? remonta, creo que a lo mejor el inicio digamos, el inicio de Tijuana Hace Teatro en el 2007, cuando Ujú, justamente conversando pues entre ambos sobre la posibilidad de construir, pues no solo una compañía de teatro, ¿no? Digamos que ese es el objetivo, por supuesto, de muchas ujú, personas que nos dedicamos al teatro, sí. tener una compañía, Ujú, generar repertorio, ¿no? Nos dimos cuenta los primeros 2 años que sí era importantísimo generar un repertorio, una compañía, un ujú, sello artístico, ujú, pero que también era importante desarrollar una serie de programas, ¿no? ujú, Digamos, ahora en la distancia, nosotros lo hemos nombrado como un ecosistema, ¿no? claro. Hemos buscado construir un ecosistema que, Ujú, como bien decías, ¿no? Buscar abarcar no solo la parte artística, que es nuestra columna vertebral, ujú, sino también otros programas de formación, de mediación, de acercamiento con los públicos, de divulgación. Y la verdad es que fue creciendo, también eso es muy interesante, porque los proyectos justamente de los que mencionabas hace un ratito han ido creciendo, creemos, de manera orgánica. Es decir, ujú, 2007 en Tijuana se teatro el 11 de diciembre del 2007, digamos, lo presentamos públicamente, ujú, pero a partir de ahí, bueno, 3 meses después inició el Festival THT en marzo para celebrar el Día Mundial del Teatro, y después en el 2010 fue la Escuela de Espectadores y el Festival Interprepas, y así los programas han ido encontrando, creemos, como un tiempo y un espacio y una circunstancia, ¿no? La coyuntura del momento, así el momento, que es lo que va generando justo la oportunidad de construir como un nuevo programa, ¿no? Creemos que es muy importante no sumar programas por sumar, ¿no? Como, o sea, solamente de, ay, se nos ocurrió hacer esto, ajá. sino cómo este programa responde a qué, ¿no? Y entonces creo que de entrada ese fue, pues yo creo que es el punto más fuerte, digamos, de todo el ecosistema. Ahora, es muy interesante. Ya desde el 2004, pues Jesús había abierto Teatro Las Tablas, ¿no? Es decir, que Ujú, es la casa sí, prácticamente de sí, estos sí, sí. proyectos, y entonces, pues ya desde ahí se vislumbraba en 2004 con la apertura de Las Tablas, pues la necesidad de un espacio. Sí, porque creo que cada una de las, perdón, actividades o programas han nacido sobre todo a partir de la observación, ¿no? De observar nuestro entorno Ujú, y ahora sí, a partir de esa observación, generar preguntas, ¿no? Para de alguna manera proponer, si es posible, algunas soluciones o experimentar, ¿no? ujú, ¿Qué podemos hacer para digamos, pues dar respuesta a muchos de esos problemas, ¿no? Cuando abrimos las tablas, mi primer, digamos, el principal problema era, bueno, como compañía, como artista escénico, necesitamos espacios donde constantemente podamos estarnos presentando frente a los públicos, hacer temporadas, claro. etcétera. E incluso hoy en día sigue siendo una Sí. tarea muy compleja hacerlo, por ejemplo, en los espacios públicos. Y bueno, para quienes no conozcan Teatro Las Tablas es un espacio, digamos, que se presta para un tipo de presentaciones escénicas o de pues, propuestas escénicas, que es el tema como del teatro íntimo más Correcto. cercano. Y que yo creo que también esa modalidad permite que el público se acerque más a la experiencia teatral, que quizás en un foro mayor, ¿no? Porque estás como mucho más cerca de los actores, de las actrices, y quizás la vivencia sea más tangible, ¿no? Sí, yo creo que se intensifica la experiencia, ¿no? Claro. Porque justo, digamos, es un espacio que alberga, digamos, dependiendo del espectáculo, pero entre 29 y 36 espectadores, Ujú, ¿no? Que es nuestro máximo cupo en las tablas, ajá, y eso hace que todo el espectador, desde donde esté, va a estar muy cercano al escenario, y que la experiencia pues intensifica, ¿no? Es una experiencia que, como bien decías, no se da en un teatro a la italiana, en un teatro más lejano,
y esto nos ha permitido también encontrarnos con una cercanía con el público. O sea, creo que eso es importante porque también la gente cuando va a las tablas, además, pues ya tiene su boleto, ya sabemos cómo se llama, ya nos dio su nombre, ¿no? Le recibimos justo como, hola, ¿no? ¿Quién eres? Ya sabemos quién eres de alguna manera, aunque no nos conocemos, ya compartimos nombre. Y creo que esa experiencia hace que podamos construir como una especie de comunidad, ¿no? Claro. Del público. Y como decía Jesús, que lo más importante justo al tener temporadas ha sido pues tal vez la ventaja, el privilegio, el beneficio más grande de tener un espacio, ¿no? En otros espacios es imposible tener una temporada de 6, 8 funciones en 2 semanas, ¿no? Es decir, muy complicado. Claro. Y eso hace que estemos cercanos a los públicos, pero también que las obras tengan un proceso de crecimiento, porque claro, si una obra da una función, no es lo mismo cuando da 8. Algo que me ha llamado la atención también es que las producciones o las temporadas, quizás lo que ustedes, además del Festival de Teatro Íntimo, donde vienen de otros lugares del país, ¿no? Pero digamos que las puestas en escena de la compañía o de los resultados de la escuela de THT trabajan también con dramaturgia local. Pienso en, de esta chica Perrín, Bárbara Perrín, ¿no? Que son obras de bueno, yo tenía, cuando estuve en la escuela, ¿no? Binacional, y son puestas en escena que creo que en ese sentido el ecosistema que comentan se nutre todavía más cuando la dramaturgia es también de la región, ¿no? ¿Cómo les ha resultado esta parte de trabajar con autores locales o con creaciones incluso, ¿no? Desde la misma compañía. Creación nueva, sí. Yo creo que, digamos, también es algo que durante estos años, digamos, la compañía tiene 18 años y hemos ido experimentando el trabajo con dramaturgia como nacional, ¿no? Con dramaturgia internacional, pero también con la dramaturgia de la ciudad, ¿no? Sí. Digamos, esas colaboraciones particularmente con Bárbara Perrín Ribemar, que ha sido dramaturga de cabecera algunos años, ya también de Tijuana Hace Teatro. La primera obra que estrenamos fue también Moscas en la Luna, por allá en el 19, ¿no? Que por cierto este año celebra sus 50 representaciones en octubre. Ay, qué padre. Y después estrenamos A veces los perros sonríen, otro texto también que estrenamos, digamos, mundialmente con la compañía. Yo lloré con sí, una obra, ¿no? De una, genial. Digamos, de una profundidad humana, ¿no? Sí. Humana sobre qué significa ser humano, ¿no? Sí, básicamente. Y después de ahí de Frontera Project, que es un proyecto que justamente, ¿no? Digamos, el que también fuiste parte por ahí en Frontera Project desde la poesía, ¿no? Pero llevada a la escena, nos ha permitido justo una exploración, como bien decías, de nuestro propio entorno, porque la verdad, al principio, en los primeros años, como que, no sé, siendo espectador de muchas obras que hablan sobre frontera, como que siempre sentíamos que era una frontera, como una frontera que quedaba en una narrativa, ¿no? Que está bien, no, que ya se había hablado, pero nos preguntábamos si nosotros, ¿qué teníamos que decir, no? O sea, ¿qué narrativa no añade un paso nuevo, añade una perspectiva, un ángulo? Y por ejemplo, de ahí surge The Frontera Project, ¿no? Que es una frontera vista con los ojos de quien pues está en la frontera, ¿no? Prácticamente toda su vida. Y eso nos ha permitido, como bien decías, explorar temas que pueden ser muy universales o temas también que nos aquejan a nosotros y que al final del día, sobre todo cuando esos proyectos, por ejemplo, The Frontera Project, que estuvo en varios estados en Estados Unidos, pues nos damos cuenta que también lo particular se universaliza, llega a lo universal a partir de hablar de los seres humanos, de historias, ¿no? La parte, digamos, del ecosistema, de cómo se van integrando, ¿no? Cada proyecto. Recuerdo mucho cuando se inauguró la biblioteca THT, especializada en textos sobre teatro, que no teníamos una biblioteca. O sea, mucho de lo que ustedes han generado no existía en Tijuana, hasta que ustedes lo proponen, ¿no? Y eso creo que es algo que siempre, bueno, yo en lo personal les he reconocido y les he como aplaudido, ¿no? Que hay no solo como una vocación personal o como grupo sobre teatro, sino de llevarlo, ¿no? De realmente acercarlo a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Escuela Binacional de Espectadores. Personas que a lo mejor poco o no de una manera así habitual se consume el teatro, empezamos no solo a visitar las obras, ¿no? A acudir al teatro, a ver las obras,
sino también a dialogarlo, Sí. ¿no? Que eso también nutre mucho la experiencia y entonces además, digamos, nos permite como apropiarnos, ¿no? Como consumidores de algo que también podemos disfrutar, ¿no? En ese sentido. El Interprepas, que tiene muchos años, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha evolucionado? Pues ahora sí que ha ido creciendo de una manera, yo creo, sorpresiva, Ujú, ¿no? En un inicio fue, digamos, justamente haciéndonos estas preguntas, ¿no? O sea, ujú, tenemos repertorio para, puede ser para jóvenes audiencias, para públicos generales, etcétera, pero nos preguntábamos, por ejemplo, una de esas cuestiones era, eh, ¿quiénes son esos, por ejemplo, esas personas que están a punto de convertirse en espectadores, pero ya por tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, ujú. una posible respuesta era, bueno, pues los próximos profesionistas, personas que van a entrar a la universidad, ¿no? Ajá, O sea, sí, sí. ok, los muchachos que están en las prepas, ¿no? Ujú, Y entonces, por ejemplo, de ahí, ¿qué más sumaba? Bueno, ¿cómo podemos trabajar si tenemos una relación con, por ejemplo, invitando a la Facultad de Artes, a la UABC, ujú. con su licenciatura? ¿De qué manera podemos como hacer, ¿no? Integrar. Coincidir, una sinergia, vaya, Ujú. y poco a poco fue que se fue gestando lo que fue lo que ahora es el Festival Interprepas. Y que ya las escuelas lo esperan, ¿no? Cada Sí, año con mucha emoción. sí, yo creo que es un proyecto, esta es la edición número 17 que vamos Fíjate. a generar ahora en 2026, en noviembre. Ujú, Y como decía Jesús, o sea, inició siendo un proceso donde pues queríamos abrir un espacio para que jóvenes se acercaran al teatro, pero yo creo que por ahí desde la cuarta, quinta edición nos dimos cuenta que también se abrió un espacio de expresión para los jóvenes, ¿no? claro. Cuando empezamos a ver los textos que estaban escribiendo Ajá. y que empezaban a hablar de las problemáticas que les aquejan, de sus inquietudes, nos dimos cuenta de la potencia del espacio, porque también hay pocos espacios para escuchar a la gente joven. ¿No? Hay Exacto. muchos espacios para formar y para, como, ¿no? De alguna manera hasta imponer y Ujú, porque tú debes de, sí, sí. pero cuando les escuchamos, ¿no? Y el Interprepas creemos que se ha convertido en ese espacio también, ¿no? De que además, obviamente, se explora a través del Ujú, teatro sí, sí. y se genera comunidad, pero también es un espacio donde pueden construir realidades, hablar, y porque además no solo presentan obras, son 3 días donde en uno de ellos reunimos a los participantes y hay encuentros, se van combinando entre las escuelas, hacemos mesas redondas, de hecho desde el 2020, 2021, comenzaron a generar un manifiesto que año con año se actualiza, entonces un Ay, manifiesto de teatro joven, ¿no? ujú, Que de alguna manera para nosotros que las y los jóvenes construyan un manifiesto del teatro ajá. que ellos quieren o de lo que quieren Quieren escuchar o lograr, ver, sí. pues para mí me parece hasta un acto entre de Claro, resistencia y muy de, punk. ¿no? Sí, o sea, Sí, ¿no? sí. Digamos, Sí. porque al final es una manera, digo, aunque tenemos espacios de redes donde no todo el mundo se expresa y nos Ujú, podamos expresar, creo que tomen voz y sobre todo en un espacio, ¿no? Que ha sido o en el Teatro de la UABC o ahora en la sala de espectáculos de Secut, ujú, pues un espacio que les pertenece también claro. y que lo tomen, bueno, para nosotros ha sido un gran, como, no sé, lo abrazamos con mucho cariño y creo que las escuelas, como dices, también ya lo esperan, ¿no? Sí, sí, es una experiencia bien bonita, ¿no? De como escuela. Em, ¿cuáles dirían que han sido como los logros, ¿no? Que les han dejado como mayor satisfacción dentro de toda esta serie de proyectos? Digamos que yo pensaría que siendo nuestra columna vertebral digamos, la cuestión de la creación artística, Ujú, yo creo que ahí podríamos enumerar como algunos logros que son importantes, ¿no? ujú, Estas creaciones que, como bien decías, que son colaboraciones y que no existían y que logramos estrenar mundialmente y que luego esas ujú, obras tienen un repertorio como, te digo, también hay Moscas en la Luna que celebrará 50, pero Perros ya se lo celebró, o Frontera Project que llegó a más de 30 funciones con giras ujú, en Estados Unidos, o estas funciones que de repente hemos hecho en España o en Cuba. ajá, Creo que esos son como logros que son, ¿no? Como artísticamente uno se claro. siente muy cómodo y por los equipos, ¿no? Porque Ujú, también que otras plataformas te elijan para que tu proyecto llegue, creo que es uno de los logros artísticamente más que abrazamos con mucho cariño. Pero yo creo que el otro de los logros, y no sé, seguramente Jesús coincidirá, es justo la construcción de una comunidad que hemos
ido pues poco a poco construyendo entre todas las personas que conforman, porque los nombraste, ¿no? Ujú. Todos quienes conforman el taller y el laboratorio, ¿no? Solo este año egresaron del taller 22 personas y del laboratorio 25. La escuela de espectadores ahorita hay 17 personas en esa generación, ¿no? Ujú. Pero además están justo todas las generaciones pasadas, ¿no? El Interprepas cada año alberga un trabajo entre 80 y 100 jóvenes que participan, ¿no? Ujú. Más todas las familias que van y ven Claro. ese proceso. Ujú. Incluso con el Cartografía Escénica, ¿no? Que es un proyecto donde tenemos ahora ya 28 entrevistas en video a creadoras y creadores de la región. Ujú. Pues eso va generando, creemos, una comunidad. Claro. Y yo creo que esa comunidad es la que nutre justamente y que, o sea, a todos los proyectos es como uno nutre al otro. Claro. Y yo creo que eso es igual de importante y satisfactorio, digamos, que digamos los logros a lo mejor de tipo más solo artísticos, ¿no? Porque Ujú. habla de algo que decías, algo que es importante, ¿no? ¿Qué sentíamos que a lo mejor no teníamos y que ahora después de 18 años vemos que hay? Creo que eso es un logro como, ¿no? Que uno logres Claro, atesorar. ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, antes de ir cerrando, o para ir cerrando la entrevista, muchachos, ¿qué tienen ahorita en cartelera? ¿Qué proyectos vienen? Digo, ya estamos en julio, Ya. estamos en el cierre de año prácticamente, ya es Ya Navidad. empezó. Pues la ¿Qué cartelera, tenemos? Sí, la sí, sí, cartelera tenemos la 2026, cartelera ya la 2026. cerramos. Bueno, es continuación de lo que ya hicimos, ¿no? De las funciones de las Ujú. temporadas que ya tuvimos entre las tablas y también con algunas funciones fuera. Y bueno, para eso tenemos nuestro próximo estreno con el laboratorio THT, que Ujú. es en las próximas semanas se estrena, que es una obra que se llama Juan Dice. Es un Ok. estreno nacional, es una obra originalmente de un autor canadiense, traducida por un dramaturgo mexicano. Ujú. Y esa va a estar ahí en las tablas me parece, una semana más o menos, ¿no? En una semana y media estrenamos. El lunes Sí. sale ya toda la información. La promoción. Ese es, digamos, nuestro primer estreno, ¿no? O Muy sea, bien. nuestro estreno más próximo. Ujú. Y bueno, ya el resto del año tendremos también un estreno como parte de la compañía, que ese Ujú. será probablemente hacia octubre-noviembre, Ujú. pero también tendremos dentro de la temporada funciones de las obras que tenemos en repertorio, Ujú. como por ejemplo tenemos Iridicencia, tenemos El Médico Palos, El tenemos 50 funciones las también 50 en Moscas funciones en la también en Luna. Moscas en la Luna. Y tenemos el Festival de Teatro Íntimo, que llegará a su quinta edición. Este año estamos construyendo una programación binacional. Está habiendo como una convocatoria. Exacto, Ujú. justo ahorita ya está abierta una convocatoria para integrar esta programación binacional, porque son 3 semanas donde combinamos entre espectáculos, pero también conferencias, talleres, y eso pues básicamente estará en el segundo semestre del año junto con el Festival Interprepas, que llega a su edición número 17, las jornadas de infancias y juventudes, que llega también a su sexta edición, que ya esta programación también está ya próxima a presentarse. Así que bueno, pues tenemos temporadas en Teatro Las Tablas, Festival Íntimo, Interprepas, las jornadas de infancias y juventudes, este estreno que también, justo estamos escribiendo una obra nueva, así que está por ahí, y también es una colaboración con Bárbara. Ay, ya, qué maravilla. y una novedad para nosotros este año es el lanzamiento de nuestra editorial. Nuestros textos, ya los textos que Qué estrenamos, bien. ya van a Ujú. encontrar, ya estamos, es la exclusiva, no la habíamos Ah, nombrado. mira, qué honor, Hoy qué estamos honor aquí aquí, Letras al nombrando Aire. que va a haber, tendremos un sello, digamos, para, pues eso, que los textos que se estrenan, Se ¿no? Que puedan vamos a publicar. iniciar con los de Bárbara justamente, Claro. pues que se publiquen, porque también nos pasaba que mucha gente nos preguntaba, ¿y dónde puedo leer el texto? Ajá, sí, Bueno, sí. vamos a buscar a partir de este segundo semestre encontrar una nueva línea. Genial. Oye, pues ustedes, la verdad que, o sea, todos los proyectos están continuamente generando, produciendo, presentando, y creo que eso es parte de lo que genera el fruto, ¿no? De lo que después de 17, dependiendo del proyecto, ¿no? 17, 18 años, todos estos logros y satisfacciones. Recibieron por ahí un premio, ¿no? Algo fueron, los vi ahí en Ciudad de México recibiendo algo. ¿Qué fue? Sí, la Secretaría de Cultura de, la Ciudad de México, ¿no? La federal, el año pasado lanzó una convocatoria para reconocer iniciativas que tuvieran impacto justo en la comunidad, ¿no?
Y pues en octubre del año pasado, cuando se habló de los resultados, Tijuana Ese Teatro fue una de las 41 iniciativas a nivel país Reconocidas. reconocidas. De hecho, la única de Baja California. Mira. Y eso fue, digamos, se dieron los resultados el año pasado, pero sí, recientemente, hace un par de meses, estuvimos en la Ciudad de México justamente recibiendo este reconocimiento que, bueno, pues justamente nos llenó, es como esos llenos, esos gustos, Sí, como esos sí. gozos, donde justo cuando lo platicamos, Jesús y yo dijimos, claro, es que esto es un reconocimiento para la comunidad que tiene así, que sostiene todo el ecosistema, porque en Claro. realidad es justamente las personas que la conforman, públicos, equipos, artistas, equipo creativo de producción, Sí. técnico, medios, es decir, de verdad, creo que muchas veces creemos, ay, los artistas y el público, pero hay tantos agentes, tantas Sí, un agentes, entramado, ¿no? Un es todo un entramado, sí, entramado. sí. Para sostener, yo lo vemos como, para sostener un ecosistema se necesitan un montón de cosas, Sí. lo mismo acá. Entonces, bueno, fue una iniciativa de Cultiva México, es un banco de buenas prácticas. Mira. Entonces está ahí la página, es muy bonito porque además ves 41 iniciativas de todo el país que van desde música, gastronomía, teatro, Ok, de diferentes disciplinas. Sí. cuestiones Ok. de voz, de archivo sonoro, Sonoro. sobre cómo esas iniciativas generan un impacto en las comunidades a nivel país. Entonces, bueno, ese fue el reconocimiento que hace poquito recibimos. Pues qué orgullo, la verdad, porque sí hemos atestiguado, ¿no? Yo al menos los ubico desde el 2012, ¿no? Y ya, digamos que es un trayecto, pues, amplio. Jesús, Ramón, mil gracias por aceptar la invitación de Letras al Aire. Ya se nos termina el tiempo, pero bueno, si nos recuerdan redes sociales, dónde los encuentran, para estar atentos, atentas de cartelera y de las convocatorias, etcétera. En las redes nos encuentran como Tijuana Hace Teatro, hace de hacer, ¿no? Hace teatro. Y también como Teatro Las Tablas, que es el espacio sede de la compañía. Y nos pueden encontrar también como tijuanahaceteatro.org, que es nuestra página, y donde pueden encontrar la cartelera también, que es cartelera.tht.mx. Sí. Aunque pongan ahí en el buscador Teatro Las Tablas Tijuana Ese Teatro, seguramente les arrojará en cualquier plataforma o en nuestras páginas web para que estén atentos. Canal de YouTube. Todo. Tenemos también canal de YouTube. Estamos en Spotify con todas las entrevistas de cartografía, así que yo creo que si ponen ahí, nos van a encontrar pronto, pero ojalá que pues eso, ¿no? Que quienes escuchen por vez primera de Tijuana Ese Teatro, Teatro Las Tablas, pues no sé, a lo mejor que la curiosidad les lleve a ver qué es esto, ¿no? Y seguramente en algo se encontrarán. Y encuentran algo que es para ustedes. Exacto. Así que, bueno, pues mil gracias, Jesús, Ramón. Muchas y gracias, bueno, gracias. Vamos a seguir con Letras al Aire y ya nada más antes de irnos rápido, la cartelera de actividades de esta semana, ¿no? La agenda. Tenemos, bueno, nos platicaba ya Roberto Salomón hace un momento, Breakfast at Tiffany's en Jazz, mañana en Tijuana Jazz Club, pero bueno, ya está sold out, pero bueno, nada más el dato entonces. También mañana, 10 de julio, en el Grafógrafo Libros y Café, el concierto final de la ruta de aniversario de Lunas Bravas. El sábado 11, taller de poesía Blackout, que imparte Yamel Itzu en Libros Café y Jazz. Esto es en la zona centro, sábado 11, 3 de la tarde. Y bueno, en las redes sociales de Libros Café y Jazz pueden tener más información. También el mismo sábado 11 a las 4:30 en la sala Rubén Vizcaíno Valencia de la Secretaría de Cultura, ahí en el centro, calle Segunda y Constitución, Jonathan Curiel, escritor y académico tijuanense, va a impartir la conferencia Geopoéticas Fronterizas, la huella inasible del arte en la historia de Tijuana. Esto en el marco del 19 Simposio de Historia de Tijuana. Y bueno, si pueden, dense la vuelta. Jonathan Curiel siempre es, ¿no?, fantástico escucharlo. Y recordarles que ya el 13 de julio y del 13 de julio al 7 de agosto inicia el programa nacional Mis Vacaciones en la Biblioteca, en las bibliotecas públicas de Tijuana. Y pues con esto nos despedimos. Llegamos al final de Letras al Aire, un espacio para encontrarnos con las historias, las voces y los libros de nuestras vidas, porque el gozo lector se comparte. Agradezco de nuevo a los invitados de esta edición, Roberto Salomón, Jesús Quintero, Ramón Verdugo, por compartir sus proyectos e invitaciones con el público de Letras al Aire. También a Carlos Aguirre en la primera parte y a Fernando Fernández en esta segunda mitad,
su apoyo en la cabina de controles y hacer posible que esto llegue a tus oídos. Y de aquel lado de la bocina, de la pantalla, en tu auto, en tu casa, mil gracias por quedarte. Te invito a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Tu opinión es muy importante porque los contenidos de este programa los construimos en comunidad. Soy Mónica Morales, feliz de haber compartido contigo este momento en torno al gozo lector y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Fusión 102.5 presentó Letras al Aire. Acompáñanos en la próxima emisión. Esto es Letras al Aire.